a través de un plebiscito en que participó más del 97% de la población. En aquella ocasión nosotros hicimos grandes esfuerzos por establecer formas nuevas de selección de candidatos y de elección, que no eran iguales a la de ningún otro país socialista, tampoco eran iguales a la de los países capitalistas o semicapitalistas o aspirantes a ser capitalistas. Establecimos el principio de que fuera el pueblo directamente quien postulara. Dividimos el país en circunscripciones electorales, donde los vecinos, reunidos en asamblea, que creo que eran mucho más democráticas que las griegas, aquellas famosas, donde ni esclavos ni los ciudadanos privados de la ley, que eran la inmensa mayoría, podían votar. En nuestras asambleas se reunían por circunscripción los vecinos. Podían ser 8 asambleas, 10, 12, según el tamaño de la circunscripción. Y cada uno de ellos proponía sus candidatos. No podía haber un máximo, no podía haber más de 8, ni menos de 2. Y esos vecinos electos iban a nominados, iban a la elección. Si ninguno sacaba más del 50%, tenían que repetir la elección. En la circunscripción mía, por ejemplo, casi siempre tenía que ir a votar yo 2 domingos consecutivos, porque no había uno que sacara más del 50%. Ese fue nuestro sistema. Es decir, el partido no postulaba a los delegados, sino directamente a la población. Esos delegados constituían la asamblea municipal. En dependencia del tamaño del municipio, podían ser 80, 200, 300. Elegían el ejecutivo del municipio, que tenían que ser delegados de circunscripción. Pero a su vez elegían los delegados a la asamblea provincial. Nuestro país no es un estado federal, nunca lo fue, no tiene esas tradiciones, pero a pesar de todo, elegían al delegado provincial, los delegados de circunscripción. Pero también los delegados de circunscripción elegían a los delegados, a los diputados a la Asamblea Nacional, que es la máxima autoridad del Estado en nuestro país. Solo que si los delegados de circunscripción eran electos directamente y postulados directamente, no así ocurría con los de provincia o con los de la nación. Lo que hemos establecido nuevo, y a partir de aquellas ideas que me parecen a mí fueron muy correctas del año 76, es que ahora los delegados provinciales tendrán que ser elegidos también directamente, y los diputados a la Asamblea Nacional tendrán que ser elegidos directamente. Ahora, el problema clave es quién postula. Ustedes saben que en todo el mundo conocido hasta ahora postulan los partidos, y los militantes del partido, no postula el pueblo. Nosotros hemos establecido un procedimiento en que postulan los vecinos, postula el pueblo y no el partido. Ahora, para pasar ahora a la elección de los diputados de la provincia y a los delegados de la provincia y diputados nacionales, son los mismos delegados de circunscripción los que postularán a los delegados a la Asamblea Municipal
provincial. Y son los mismos delegados de circunscripción los que postularán a los diputados a la Asamblea Nacional. Eso no existe en otra parte y creo que es un avance extraordinario. El partido no postula, ni siquiera en nuestro sistema actual. El partido tendrá que garantizar que los principios y las normas se cumplan, pero no postulan. De manera que será el pueblo directamente quienes postulen y los delegados del pueblo los que postulen. Antes postulaban y elegían. Ahora postularán, pero no elegirán. Postularán ellos, pero elegirán los electores directamente. Tanto a los delegados provinciales como a los diputados nacionales. Es decir, los miembros de la Asamblea Nacional, que son alrededor de 500, más o menos. Aumenta, como aumenta la población. Y del cual emanan los demás poderes del Estado. Existen las comisiones electorales que se organizan para preparar todo este proceso. Unas elecciones constituyen algo complicado, ustedes lo saben bien, y en todas partes se conoce. Todas las boletas, todos los candidatos, todos los escrutinios, todas las cosas. Y nosotros tenemos los organismos que se ocuparán de eso. La ley, porque el Congreso no establece esto, el Congreso puede establecer sus estatutos, pero no le dicta a la Asamblea Nacional una ley. El Congreso recomienda una política, plantea una tesis, plantea unos principios, y es la Asamblea Nacional la que tiene que llevar a la práctica esos principios. Y desde luego, en nuestro país, el fraude es algo que ni se concibe. En los 30 años de revolución es algo que yo no sé a quién se le ocurriría hacer un fraude, porque choca de tal forma con la dignidad, el pudor y la ética de la gente que no le pasa a nadie por la cabeza. De manera que aquí no habrá problema de ningún tipo en cuanto a los mecanismos y las instituciones que se ocupen de organizar toda esta parte del proceso electoral y los escrutinios. Eso tendrá que establecerlo la ley. La pregunta número 3 es si se pierde. Sencillamente, si la revolución no cuenta con la mayoría de la población, pierde. Pero no antes, incluso ahora. Si la revolución se hubiera quedado con la minoría de la votación, los delegados, los vecinos, seleccionan sus candidatos y los eligen. Y ahora los vecinos seleccionarán sus candidatos y lo elegirán. Con este avance, que a nuestro juicio es un avance, que no lo hemos hecho como concesión a nadie, sino en nuestro propósito de ir perfeccionando y democratizando cada vez más nuestra sociedad. Pero esto supone la mayoría del pueblo. Si la mayoría del pueblo no está con la revolución, se puede perder, la revolución puede perder el poder. No quiere decir que la revolución pierde el poder, se rinda, se ahorque todo el mundo, se suicide todo el mundo. No tenemos previstos planes para eso. Pero sí te digo que somos revolucionarios y somos gente de principio, y así hemos actuado siempre, y siempre actuaremos así. Tendríamos el fenómeno de una revolución en minoría. Y entonces habrá que ver cómo se defiende la revolución desde la minoría, respetando las leyes, respetando los principios y respetando los resultados. De eso no le quepa ninguna duda a nadie. Sobre muy profunda reestructuración
No sé a qué se puede referir esto. Hemos ido haciendo cambios. Nuestro Estado funciona y funciona bien, funciona con eficiencia. Nosotros producimos casi 8 millones de toneladas de azúcar. Somos el país del mundo que con menos kilómetros cuadrados de superficie produce más alimento per cápita para el mundo. Nosotros producimos calorías para 40 millones de personas en el mundo. ¿Lo sabían? Dudo que incluso los argentinos, que exportan mucho cereal y carne, produzcan tantas calorías per cápita como Cuba, a pesar de que Argentina tiene 60 veces el territorio nacional de Cuba. Hay un país organizado, un Estado organizado, un pueblo organizado que trabaja. Y en medio de condiciones muy difíciles como la del 90, llegó a producir una zafra de 7,6 millones de toneladas de azúcar. A pesar de condiciones climáticas adversas, distintos factores. Nuestro país es un país que está bien organizado, trabaja, produce. Nuestro Estado está bien organizado sobre profundas estructuraciones, reestructuraciones del tipo que tú hablas. No se habló en el Congreso, no se pronunció sobre eso. El Comité Central tiene facultades para tomar decisiones en este sentido. Habría que ver qué cambios requieren reformas constitucionales más profundas y qué tipo de procesos conllevan, pero sí en lo personal te puedo decir que yo no soy un hombre apegado a los cargos, en lo absoluto. Yo cumplo mis deberes, yo me considero un esclavo del deber y del trabajo, hago lo que puedo mientras pueda y mientras nuestro pueblo quiera que pueda o quiera que aporte lo que pueda aportar, pero no soy hombre apegado a honores, cargos. Siempre tengo presente un pensamiento de Martí que dice que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, y por tanto cualquier tipo de cambios estructurales o que se hicieran o que me dieran a mí un cargo o me dieran a mí otro cargo, eso para mí no constituye ninguna preocupación ni fue objeto de discusiones en el Congreso. Señor presidente, ¿por qué cree usted que falló el comunismo en la Unión Soviética y Europa del Este, sus antiguos socios? Bueno, es como si yo hubiera una academia de ciencia y de historia y por lo menos 700 investigadores para hacer un análisis a fondo de todos los problemas que ocurrieron allí. Es como si yo te pregunto por qué falló el capitalismo en América Latina. Es como si yo te pregunto por qué falló el capitalismo en China. O yo pregunto por qué falló el capitalismo en África. O yo pregunto por qué falló el capitalismo en Bangladesh. O pregunto por qué falló el capitalismo en cientos de países, en más de 100 países del tercer mundo que viven muriéndose de hambre y donde mueren 40.000 niños todos los días. Sería realmente una pregunta difícil de responder, pero yo te puedo decir que también los fallos son relativos. Me lo explico un poco mejor en Europa del Este, porque el socialismo llegó allí desde fuera, no fue una creación autóctona. Pero en China el socialismo fue una creación autóctona y ha tenido grandes éxitos, extraordinarios éxitos. Desde que llegó el socialismo a China, se acabaron las hambrunas y se acabaron las grandes calamidades. Incluso este año, que hubo unas inundaciones colosales, habrían significado millones y millones de muertes por hambre. Y China ha obrado el milagro, con 100 millones de hectáreas de tierra, de alimentar y vestir
y calzar a 1.140 millones de habitantes. En la URSS nadie ha hecho los estudios y creo que son estudios que hay que hacer. En la URSS todavía no se ha dicho la última palabra, porque en la URSS en este momento no hay ni capitalismo ni socialismo, ninguna de las dos cosas. Ni economía de mercado, ni economía planificada. Ahora, se me hace difícil aceptar la idea de que fracasó un sistema social como el de la Unión Soviética. Cuando aquel país, después de una guerra sangrienta, fue invadido, ocupado, reducido a un espacio insignificante, bloqueado por todo el mundo, que se vio en la obligación de construir el socialismo en un solo país, que industrializó ese país, que antes de los 20 años lo volvieron a destruir de nuevo, que perdieron 20 millones de personas, que en apenas 20 años lo volvieron a reconstruir de nuevo, y llegó a ser el país que produjera 630 millones de toneladas de petróleo, 700.000 millones de metros cúbicos de gas, miles y miles y decenas de miles de kilómetros de oleoductos y acueductos, y un país que producía más de 150 millones de toneladas de acero, más de 140 millones de toneladas de cemento, de los más grandes productores de fertilizantes del mundo, que llegó a alcanzar niveles de producciones de madera, de pulpa, electricidad enormes, entre los mayores del mundo, haya sido un sistema social que fracasara. Yo no sé si ese país hubiera quedado en manos del zar y fuera hoy un país muy desarrollado, o estaría como quizás Afganistán u otros muchos países del tercer mundo. Por tanto, no se puede cantar victoria. No ha tenido éxito ni el capitalismo ni el socialismo. El capitalismo ha tenido éxito en algunas partes, el socialismo ha tenido éxito en otras partes. Nosotros estamos extraordinariamente satisfechos de lo que el socialismo ha hecho en nuestro país. Entre otras cosas, reducir la mortalidad infantil a 10,7 por cada 1.000 nacidos vivos, a pesar del bloqueo yanqui. Y muchos índices por el estilo, me resultaría muy difícil. Cuando pienso que además hemos elevado las perspectivas de vida a más de 75 años y que tenemos un país sin mendigos, sin pordioseros, sin hambrientos, sin desempleados, aún hoy, a pesar del periodo especial, me resultaría muy difícil pensar que el socialismo fracasó en nuestro país. Si tú analizas el cuadro de América Latina, donde el capitalismo existe hace cientos de años, entonces habría que preguntarse qué éxitos ha tenido el capitalismo y si el capitalismo no ha fracasado. Si tenemos en cuenta que hay 4.000 millones de personas viviendo en el tercer mundo, lleno de hambre, enfermedad, analfabetismo, sería muy difícil decir que el colonialismo, el capitalismo y el neocolonialismo han tenido éxito. Y creo que la última palabra de la historia estará por decir. Sí, comandante Castro, ¿cuáles son las posibilidades de un acercamiento o entendimiento de Cuba y Estados Unidos? ¿Cuál consideraría usted una buena señal de Estados Unidos hacia Cuba? Y en contraparte, ¿cuál sería una buena señal
de Cuba hacia Estados Unidos? Las posibilidades que veo en este momento son muy pocas de mejoría de relaciones, porque el gobierno de Estados Unidos se considera en este momento dueño del mundo, líder de un mundo unipolar, experimenta un gran odio hacia nuestro país y hacia nuestro pueblo. Está viviendo una gran euforia triunfalista. Piensa que la revolución cubana no tiene ninguna perspectiva, después de todo lo que ocurrió en el campo socialista, y no lo anima el más mínimo sentimiento de hacer algo para que mejoren las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Al contrario, quiere que Cuba se hunda, no se conforma con otra cosa que la cabeza de la revolución y de los revolucionarios, y no tiene la idea de renunciar a la menor posibilidad de que la revolución sea destruida. Ese es el pensamiento que, a juzgar por los discursos de los dirigentes de ese país, se puede apreciar. Una señal inequívoca sería el cese incondicional del bloqueo económico a Cuba, que dura ya más de 30 años. La devolución del territorio ocupado de la base naval de Guantánamo. El cese de las agresiones y de las amenazas y de las hostilidades contra Cuba. Esa sería una buena señal. Difícil es pedirnos señales a nosotros, cuando nosotros no tenemos bloqueado a Estados Unidos, cuando nosotros no ocupamos ni un solo pedazo del territorio norteamericano, cuando nosotros no experimentamos sentimientos de hostilidad y de odio hacia el pueblo norteamericano ni hacia Estados Unidos. De modo que no hay similitud en las circunstancias. A cambio de todo esto de que hablo, le podríamos ofrecer nuestra amistad, nuestra consideración y nuestro respeto, como experimentamos hacia otros pueblos del mundo. No hay odio hacia el ciudadano norteamericano en nuestro país y ellos lo saben bien. No hay chauvinismo en Cuba. Chauvinismo es algo diferente al patriotismo, porque el patriotismo se basa en las conciencias. El chauvinismo se basa en el desprecio, en la alergia de un país por otro. Y nosotros hemos educado a nuestra población en sentimientos internacionalistas y en la amistad con todos los pueblos. Y los visitantes norteamericanos pueden apreciar el respeto y la consideración con que se les recibe del mismo modo que a todos los visitantes en nuestro país. Señor comandante, yo quisiera preguntarle en primera, ¿por qué Cuba, si necesita petróleo, no lo ha pedido a México ni al Grupo de los Tres? Que me dijera cuál es la responsabilidad de usted y la de la Revolución Cubana ante la izquierda latinoamericana, ahora que ha habido cambios en Europa del Este y en la URSS, y qué significa el ingreso de los creyentes al Partido Comunista. Bueno, hace más de 30 años que la Unión Soviética nos suministra petróleo. Hace 30